Sí, se escucha bien. Perfecto, mil gracias. Bueno, genial. Bueno, agradecer la presencia de los que están aquí, también los que están conectados online, vamos a ver si están funcionando, sí. Vamos a hablar un poco del entorno económico electoral 2024, una pregunta que todo el mundo se está haciendo de cara al año que viene, ¿no? Esto vamos a hacerlo con información de data análisis, sobre todo de escenarios data análisis, que es la unidad de análisis económico y político de entorno de la empresa. ¿Okay? El problema está aquí, acompañándote con grandes escenarios de tu empresa para formular estrategias acertadas. Entonces, el trabajo mío y de Miguel, que va a estar conversando con ustedes dentro de poco, es muy fácil, ¿no? Es ver qué está pasando en Venezuela y de recomendar a las empresas tomar un curso de acción en función de esto. Y habrán entendido la ironía que eso es dificilísimo, considerando las condiciones del país que cambian de la noche a la mañana, ¿no? Un poco la agenda, contexto económico 2023, la economía y la política, cuál es esa relación entre lo económico y lo político en Venezuela, qué esperar en año electoral y unas consideraciones finales de qué es lo que podemos esperar de cara al año electoral, ¿no? Contexto económico, vamos a empezar con la imagen completa de lo que fue la actividad económica desde 2010 al último trimestre publicado de 2023. Este es el índice de actividad económica del Observatorio Venezolano de Finanzas. A falta de un PIB actualizado, esto es lo más cercano a una proxy de actividad económica y producción que podemos tener. Entonces, esta es la evolución y como lo podrán ver en la gráfica, una caída de 2014 a 2021 de 3/4 partes del Producto Interno Bruto. Eso en cualquier país es absurdo. 75% en 7 años. He sacado la cuenta del promedio, pero a 10 puntos al año, más o menos. Un poco más. ¿Okay? Pero una imagen de lo que pasó a partir de 2019, porque hubo un punto de inflexión, el cambio de políticas económicas, que marca la pauta y para mí un antes y un después en esos 10, 15 años. Se acabaron los controles de precios, los controles de cambio, dan un poquito más de rienda al empresariado. ¿Y cuál es el resultado? Ya desde el primer trimestre de 2019 se venía desacelerando la caída, hasta un punto de que el cuarto trimestre de 2019 ya estamos creciendo. Ya había un crecimiento respecto al año anterior, muy modesto, muy moderado, pero estaba. Luego cayó el COVID. Y el efecto de esas políticas no se vio reflejado en esta actividad económica. Volvemos a caer. Pero hay un rezago económico de esas políticas y ese efecto fue lo que impulsó que luego de que se acabaran la medida de restricción de movilidad, otra vez podemos salir a la calle, no estamos encerrados en la casa, consumir, es un poquito moverse a la actividad, tuvieron un efecto positivo. Hasta el segundo semestre de 2022, que aunque habíamos crecido respecto a lo que habíamos visto en 2021, iba a tener consecuencias en 2023. ¿Qué pasó? Y aquí les hago una pregunta, para hacer el chat a ustedes. ¿Se acuerdan del tipo de cambio del segundo semestre de 2022? ¿Qué pasó? Una evaluación, ¿no? Una depreciación del tipo de cambio. 38%. En 2 días. Eso pareciera que marcó un antes y un después. Ese crecimiento que teníamos, aunque modesto, era crecimiento al fin, nos dieron ese golpe. Pero algo que no mucha gente recuerda es que en 2022, en diciembre, la depreciación acumulada fue del 50%. Pero la gente se acuerda de agosto, no de diciembre. Que no sé si era el efecto de las gaitas, porque ya estábamos empadronados, pero nos acordamos de agosto. Tiene una explicación, fueron 2 días. La gente que cobró el 25, esa semana no compró nada al final de la última semana de enero. En cambio, en diciembre fue crecimiento relativamente constante a lo largo del tiempo. Entonces, el problema no es la devaluación en sí misma, o la depreciación en este caso. El problema es que esto no permite que el consumidor se pueda planificar. Y ese es el problema. ¿Cuál ha sido la imagen hasta ahora? Esta línea naranja es la actividad económica, el índice de actividad económica. Estas son las variaciones. Ya para principios de 2023 empezamos a caer 4%,
este año, pero por suerte, crecimos 2,4% respecto al tercer trimestre de 2022. Igual este resultado va en cuenta negativa. Ahora, eso tiene una explicación, una repercusión en el empresariado venezolano. ¿Qué pasó con las ventas? Esta es información de nuestra encuesta multisectorial empresarial en escenarios de análisis, que no preguntamos a las personas, sino a las empresas. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas? Veníamos creciendo 9% en marzo de 2022, las ventas crecieron 11% en agosto. Ya para marzo y agosto de este año, ya había empezado a caer. Pero tiene una repercusión importante en el consumo. Cayó 1% dentro del error muestral en marzo de 2023 y va por 5% en la última medición que tenemos vigente. Si yo tuviese que hacer una aseveración sobre la próxima encuesta, que ya dentro de poco va a salir de Data Analysis, yo diría que podemos estar un poco mejor que en agosto, por un tema estacional. Vamos a medir en diciembre, que hay un componente estacional importante en las ventas de muchísimos modelos de negocio en Venezuela. Luego, la imagen por sector: agroindustria, manufactura, comercio, servicios, tecnología. Si ven las barras, son distintas ediciones de la encuesta multisectorial, eso es lo que significa el acrónimo. Marzo, agosto 2022, marzo 23, agosto 23. Y si observamos, la tecnología es el único que creció en agosto de este. ¿A qué se debe? Luego de hacer, y en nuestro último evento, Capitalizando Espacio, pudimos dilucidar un poco la razón por la que la tecnología se había destacado sobre otros sectores, ¿no? Y es que la tecnología es el único sector en Venezuela que se está diferenciando por encima de los demás. Cuando hacemos un cruce en los atributos del mercado en el sector tecnológico y en los otros sectores, ¿qué predomina en el sector tecnológico? Innovación, pero aumento de la productividad de los competidores, mejores productos, mejor calidad de productos, mejor atención al cliente. En cambio, en los otros sectores predomina: vendo a precios bajos, compito con los mismos atributos, importo mismos bienes, incluso importación de bienes por vías ilegales. ¿Quiénes están haciendo branding? Tecnología. Los demás están solo enfocándose en precios, que es muy importante, sobre todo cuando se hace una crisis. A medida que una crisis se acentúa más, el consumidor prioriza el precio. Pero eso no significa que, siendo competitivos en precios, yo no pueda diferenciarme respecto a los demás. Y eso es lo que hizo tecnología, y eso explica su venta. La dinámica inflacionaria, 2021-2023. En enero ya estábamos cercanos al 42%, 43%. Miguel nos va a hablar mucho sobre lo que es la hiperinflación, de las distintas visiones que hay hiperinflación. Sobre la tradicional de Kagan estábamos cercanos al 50% mensual que mide la hiperinflación, aunque nosotros utilizamos otras teorías, la del ciclo hiperinflacionario moderno. Él lo va a explicar mucho mejor que yo. Y una buena noticia es que estuvimos desacelerando. Tenemos una desaceleración de los precios en 2023. Ahora, este 6,7% por el Observatorio Venezolano de Finanzas, usted le hizo un sueco de inflación, va a ser al año 6,7%, y ahí se abre una temperatura. Para nosotros esto es un logro. Vamos a explicarle a un suizo que no se acuerda la última vez que tuvo inflación, que eso le va a pasar al año. Ahí votan todo. Yo no sé cómo son las instituciones políticas en Suiza, pero votarán a todo el mundo, creo yo. A nosotros es motivo de celebración. Y bueno, para escenarios de análisis más, aprovechando de hacer una cuña, Miguel, nuestro modelo había pronosticado 7%, un mes antes de lo que suceso. Nos está dando 6,7% y ahorita estábamos pronosticando alrededor de un 8-9% para el próximo mes. Todavía está en revisión ese dato, pero bueno, se los adelanto porque estamos entre panos, ¿no? La sobrevaluación continúa. No es correcto hablar de que inflación en dólares, eso no existe. Porque la inflación se mide en la moneda oficial del país. Ahora, que es evidente que no pierde el poder de compra. No, yo en 2019 podía comprar cierta cantidad de bienes con $100 y hoy es muy diferente. Y esa es la cuenta que hacemos en escenarios de análisis
mensualmente. Para equiparar lo que se compraba en enero de 2019 con $100, hoy, me refiero a octubre, se necesitan 650. Y aquí ya me voy a empezar a poner didáctico. ¿A ti te gusta que el tipo de cambio crezca? ¿Lo aumente? No. ¿A alguien aquí le parece bueno? Creo que no, ¿no? Por lo que veo en sus caras. Oye, desde el punto de vista del consumidor, tiene todo el sentido del mundo. Estarán pensando los de online, oye, ¿por qué no me estás preguntando a mí? Ustedes pueden responder por el chat cuando quieran. En la oficina, incluido yo, nos molestábamos muchísimo con el tipo de cambio. Y está ahorita en 36, ¿no? Si mal no recuerdo. Y bueno, nosotros, 35,40. 35,40. Bueno, según nuestros cálculos, para poder llegar a la paridad, $100, $100 hoy, debería estar en 226. Yo ya me dejé preocupar. Ya yo no me angustio, ya yo estoy feliz con el 36, con el 40, no importa. Que tiene que llegar a 226. Ahora, ¿eso va a pasar de la noche a la mañana? No. Y no puede pasar tampoco. Porque si salimos todos con antorchas, a ver qué hacemos. Pero ese es el tipo de cambio que corrige la paridad. Hay muchos números. La razón es que toman bases diferentes. Esto es de 2019 a 2023. Si se hace el estudio interanual, ese número es un poco más bajo. Creo que nos ronda 70, 80 bolívares por dólar para la paridad. Y el poder adquisitivo ronda un 80, 75%. Nuestro cálculo, 15% es lo que vale el dólar hoy respecto a lo que valía en enero de 2019. Lo anterior ha afectado la confianza del consumidor venezolano. Este es nuestro índice de confianza del consumidor, que es una especie de aproximación a la propensión a consumir del venezolano. ¿Qué tan dispuesto estoy a consumir? Para esto utilizamos una metodología que agrega 5 preguntas. Muy parecido al Purchasing Manager Index. Lo usan muchos países, el PMI, como proxy del Producto Interno Bruto. Este índice se comporta igual en términos de que si estamos por encima de 50 es positivo, por supuesto hay niveles, y por debajo es negativo. Cuando comentamos sorpresivamente, ya vamos a conversar sobre eso, en octubre de 2023, estamos todavía por debajo de 50. Y la confianza y la producción de consumo está contraída. Eso tiene mucha explicación a lo que pasó hace años. ¿Cómo voy a tener confianza con todas las políticas contradictorias que hemos visto desde el segundo semestre de 2022 a octubre de 2023? Muy difícil. Y aún así aumentó. ¿Y qué explica ese aumento? Estamos hablando de una recesión técnica, una contracción del consumo, repunte inflacionario, aunque la hemos desacelerado, pero sigue en una inflación alta. Bueno, llegan las elecciones. Y ya la gente se va imaginando una cosa. Cajita de comida, subsidio, ya es casi automático. Aumento de la liquidez real en bolívares, menor volatilidad cambiaria. Miguel ya nos va a conversar un poco sobre qué es lo que realmente mueve los precios en Venezuela, porque no es la devaluación. No es la medida que crece el tipo de cambio, es otra cosa. Y hay una menor pérdida de poder adquisitivo en términos de que ha seguido desacelerando. No es gigante, pero ha ido desacelerando respecto a meses anteriores. Y eso, por supuesto, en la medida que mi dólar compre más, hacer más compras. La economía y la política. Lo económico prela lo electoral. Esta serie que ven en naranja es el mismo índice que hemos visto de actividad económica, interpolado, y la serie que ven en morado es la evaluación positiva de Nicolás Maduro. Está estrechísimamente vinculado los resultados económicos a cómo yo evalúo la gestión del presidente de la República. Eso no es solo recientemente, esto viene desde la época. Es una relación que lleva análisis hace mucho tiempo. Es de las primeras que nos orgullecemos de Chile. La relación entre la gestión, la evaluación de gestión positiva del presidente de la República y el PIB se puede aproximar a un punto, más o menos, con cierto error muestral, pero un punto.
Ya empezó con 14% en 2019, 2020, incluso 2021, y había recuperado hasta 27 puntos de aprobación de gestión la presidencia de la República para finales de agosto de 2022. Si hubiese seguido la tendencia que ya hasta ese momento, ya estaría alrededor de 40 puntos. Si ponemos 30 abstención, que es un número bastante razonable, estaba listo, no había manera de iniciar la elección. Con las observaciones electorales que se quisiesen, Unión Europea, Estados Unidos, lo que sea. Eso es lo que iba a pasar. No ocurrió. Pero esto es una falacia, mientras que no encontremos una relación entre cómo yo evalúo la gestión a lo que yo realmente hago. Una cosa es que le digan una encuesta que evalúan bien y otra cosa es que eso se traduzca en votos. Son dos cosas diferentes. Bueno, este índice que está aquí de correlación es de 0.967. En el 96,7% positivo hay una relación entre el aumento de la evaluación de gestión o cómo yo evalúo la gestión con la intención de voto. Y eso está estrechamente vinculado a lo que yo hago. Entonces, la relación fundamental, ¿cuál es? El crecimiento económico genera aumentos en la evaluación de gestión. La evaluación de gestión se traduce en intención de voto, intención de voto se traduce en votos efectivos. Entonces, sí, lo económico frena lo electoral, ojo, no lo político. Son dos discusiones distintas. Lo electoral. Opciones y estrategias político-económicas 2019-2024. ¿Cuál es el panorama de todo lo que se podía hacer? Bueno, un crecimiento amplio y acelerado, que es lo que esperábamos. Apostar al crecimiento económico, que eso tuviese repercusiones en la población y estimulara esa intención de voto. Un crecimiento amplio, pero lento, debido a políticas incoherentes, ya pasamos por aquí. Crecimiento limitado al petrolero, con base en la flexibilización de sanciones. Ante el progresimiento renovado de los gobiernos nacionales, optan por políticas fiscales parasitarias, el aumento de impuestos terrible que hemos visto en los últimos años, y una estrategia electoral de caos. Un día digo que sí, un día digo que no, un día las primarias valen, otro día no. Eso es caos. Y la evolución que hemos visto, seguimiento de todo lo que ha pasado en este último año, principio de 2023, ahora, es que va en la dirección contraria a la lógica. Eso hubiese esperado. Bueno, estimuló la economía y después me miro. Optaron por un caos electoral hace 2 semanas. Por este cuento es válido hasta principios de octubre, con la flexibilización de sanciones del punto J. Vamos a estar entrando aquí. La Unión Europea anunció que las sanciones, la renovación de sanciones, ¿no?, personales, no de petróleo, sino empresas petroleras y de gas, personales, las ratificó, pero no ratificaba la OPE. Estados Unidos ya ha permitido algunas licencias para operar en gas y petróleo, y ya con el ahorro en los descuentos, algo del petróleo, del barril, es alrededor del 40%. 40% más de lo que estábamos recibiendo sin meter toda la ingeniería financiera de cómo llegaba un buque de petróleo desde Malasia a no sé dónde y un avión que está esperando en Moscú y nos traía Maquetí. Sin meter todos los costos logísticos de ese rollo. No puede usar el dólar, por supuesto. Ya solo por no vender a después es un 40%. Y eso implica que flujo de caja al gobierno. Y eso es lo que vamos a esperar. Y ese flujo de caja, ¿en qué puede repercutir? En aumento del gasto público. Yo, esta lámina, que por cierto Iván hizo un excelente trabajo apoyándome a realizar esta investigación, ¿no?, de unos amigos de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, los efectos de los ciclos políticos y económicos en la variación de inversión y infraestructura en América Latina. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, todos menos nosotros, fueron los que evaluaron. ¿Okay? Hay que los que vieron una lámina no están por ahí. ¿Qué significa esto?
En la medida que yo me acerco al año electoral, la variación en lo que se invierte en infraestructura es más grande y es positiva. Es decir, a medida que se acerca el año electoral en estos países, hay una correlación positiva en lo que yo invierto en infraestructura. Me acerco a las elecciones, invierto más. A hospitales, a escuelas, todo parte de campaña. Entonces hay una tendencia en América Latina a aumentar el gasto público, de inversión, en ciclos electorales. Y en Venezuela, bueno, evaluando desde el 80 al 2021, son datos del Fondo Monetario Internacional, ¿ve? Anuales como porcentaje del Producto Interno Bruto, esa es la línea sólida que ven naranja. Y estas rayas punteadas, vino tinto, veremos ganar hoy, son las elecciones presidenciales. ¿Cuál es la tendencia? A un aumento, al menos gráfico, no hemos hecho un test de cambio estructural para confirmarlo, en el gasto con porcentaje del PIB. En la medida que se acercan las elecciones en Venezuela, hay un aumento en términos porcentuales, pero lo hay. El ejemplo más claro estuvo en 2018, cuando estábamos comenzando con una modestia fiscal, estamos ya bajando desde el nivel del déficit, pero en 2017 pasó de alrededor del 22% de gasto público a un 36%. 14 puntos aumentó. De 2017 a 2018, que fueron las elecciones pasadas. Otra vez el ICC, cuando analizamos el consumo, aunque aquí se ve un poco menos claro, las barras naranjas son los meses de elecciones, cercanas a las elecciones, ven un repunte. Eso tiene sentido, porque a la medida que hay más liquidez monetaria, dinero circulando en la calle, esta percepción de que lo puedo percibir, lo puedo tener y puedo consumir. Y eso aumenta la confianza. Sin hablar de los bonos, que tienen un efecto directo. A la medida que me da una transferencia, por supuesto, tener más dinero, proporcional positivo. Y esto es lo que nos está diciendo. Si me hago una pregunta, por favor, en cualquier momento. Un poco las elecciones. Y este es un país de expectativas sobredimensionadas. ¿Qué pasó con el consumidor? En la pandemia, la confianza del consumidor y el consumo cayeron de la mano. Cayó el consumo, por supuesto, y la confianza cayó también. Se levantan las restricciones de movilización. Ya no estamos metidos en la casa. El consumo empieza a desacelerar su caída, pero el repunte ya se empieza a ver del índice de confianza. Hasta el punto de llegar cercano a un 50. Luego, la sacudida cambiaria de agosto hace que se contraiga y se desacelere el crecimiento del consumo, luego caer en el cuarto punto. Y ya la expectativa de consumo había caído. En 2023, se controla el consumo, en las análisis estamos proyectando un crecimiento muy moderado a final de año todavía. En 2022 estamos proyectando una caída de. Mientras tanto, el índice de confianza del consumidor cayó 23%. Las expectativas son mucho más volátiles de lo que realmente pasa. Esto es un efecto de sensación térmica. Contra 5 grados, pero, o sea, no sé si alguno le ha pasado. A mí me ha pasado. Me pasó en Buenos Aires una oportunidad que pude visitar. De invierno. Yo sentía que estábamos a menos. No estaba nevando, yo tenía 10 años. Yo pensé que estábamos a menos 15. Y pregunté por la temperatura, era menos 5. Perdón, era 5 grados. Pero los vientos eran tan fríos. Y yo sentía que estaba mucho más frío de lo que realmente estaba pasando en mi gente. Y eso es lo que le pasa al consumidor. Y eso es lo que también le sucede al empresario. En este ejemplo yo se lo pido prestado a los Vicentes porque me parece bastante interesante, ¿no? La economía de Venezuela es un avión. Estaba volando a 40.000 pies de altura en 2014. Veníamos más alto y habíamos acelerado. Y empieza a caer en picado.
2015, 2016, 2016, automáticamente uno piensa en 2017, hiperinflación, 18, hiperinflación. Íbamos a estrellarnos contra el océano. Y ya cuando la gente había llorado, había rezado, él dice que los maridos le habían ya confesado los pecados para morirse livianos, el avión empieza a planear a 10.000 pies. Llegó un momento que se escuchó una ola de Venezuela, se arregló, 2022, si no me equivoco. Empezaba por la gente afuera, que no entendía por qué la gente aquí estaba eufórica. Bueno, claro, si te vas a caer, te vas a estrellar, y ese avión planea, tú vas a hacer una fiesta. No es que estás diciendo que estás mejor que cuando estás a 40.000 pies. Estás a 10.000 pies, perdiste 3/4 partes. Pero estás feliz, porque no te estrellas. Pero el empresariado lo llevó más allá. Entonces, uno agarró y habló con la María Moza. No, mira, toma esto, voy a primera clase, que es puesto desocupado. Otros se reunieron y compraron todo el duty free que había en el avión. Y lo iban a revender en lo que llegara. Otros no sé cómo hicieron, agarraron señal, llamaron. El punto es que el empresariado también se montó en ese carro y empezó a invertir. Y esto es lo que ocurrió. Empezó a importar materia prima, incrementó la producción, buscó financiamiento, invirtió en publicidad, hubo un sobrestock. Y en ese almacén, a principios de 2022, y en era aquel, yo tenía stock suficiente. Yo creí que el consumo me iba a acelerar. Y no me acompañó. La confianza empresarial también actúa como la confianza del consumidor. No, no estamos terribles, pero no se vio la proyección, porque estábamos planeando, no íbamos hacia arriba todavía. Pero la sensación de no haberse caído en 2021 fue suficiente para estimular. Esto es lo que les comentaba. 3% de caída de consumo, mientras que el índice de confianza del consumidor cayó 23%. Hay gente que tenía expectativas tan malas, realmente no consumió. Luego, este año electoral que implica inflación anual mayor del 100%, tasa de cambio cercana a 100 bolívares por dólar, mayor confianza del consumidor porque va a haber más dinero rondando en la calle, y estimamos que el consumo impulsa la economía y que haya crecimiento. Esto no es una regla estándar en varios países, pero el consumo es alrededor del, a ver, próximos colegas, 70%. el colega, yo respondo, 70% del PIB en la mayoría de los países. Oye, si yo veo un incremento en el consumo, es probable que mi actividad aumente, ¿sí o no? Vamos a poner un asterisco y no vamos a sobredimensionar las expectativas, pero esperemos que sí. Una consideración final, y ya le doy el pase a Miguel, no sé si me pasé de tiempo. Se puede esperar incremento del gasto público, liquidez, consumo. Esto, por supuesto, va a tener repercusiones, quizás no en 2024, pero seguro en 2025, inflacionarias y presión sobre el tipo de cambio, así que no crean que va a quedar estable. Y el año electoral per se, intrínsecamente, es sinónimo de incertidumbre. ¿Ustedes saben quién es este señor? Estuvimos educados en el Economaratón, excelente también, y nos estaban diciendo, me dijeron Copérnico y me dijeron Galileo. ¿Por aquí? Este señor es Nostradamus. Y ni siquiera él sabe qué va a pasar aquí, ni con las elecciones, ni el pre, ni el post. Así que una recomendación, formule escenario. Muchísimas gracias por su atención. Pregunta, por supuesto. Sí, 226. Sí, por supuesto. Eso primero, aclarar que un base en enero de 2019 y hay una inflación acumulada tremenda y depreciaciones acumuladas. ¿Qué es lo que ocurre con el dólar de Venezuela? En la medida de que la inflación, el precio en bolívares
el bolívar, es decir, aumenta la cantidad de bolívares que yo tengo por dólar, ese dólar cobra menos. Porque los bienes que yo voy a comprar tuvieron más de lo que yo con $1 ahora puedo comprar. Con esa relación, nosotros estimamos el tipo de cambio que corrige este gap. Y desde enero de 2019 a octubre de 2023, lo que lo corregiría es 226. Ahora bien, nosotros no sugerimos en ningún momento que lleguemos a una evaluación de golpe a 226. Además que eso siempre tiene un rezago. Lo que hay que hacer es acercarnos con un régimen de crawling peg, quizás anunciado, y él tiene otras teorías para corregir el régimen cambiario. Pero la realidad es que hay que llegar a esa paridad. Sobre todo en un país donde la penetración del dólar es importante. Las operaciones comerciales en divisa de los empresarios rondan un 65% promedio del dólar. Bueno, en divisa en general, predominantemente el dólar. El resto son otras monedas o bolívares. En otras, seguro. En el chat no tenemos una pregunta. Vamos a ver. Por ahora nada. No, bueno, chévere. Bueno, ya concluimos por los momentos con la charla de Fabián Campos, económico electoral, y ahora vamos a introducir a Miguel Ángel Rivas Espinosa, consultor en escenario de data análisis, que nos va a hablar sobre los efectos inflacionarios de la incertidumbre. Entonces, bueno, voy a cargar las láminas rápidamente y ya les... Me pareció bastante conveniente por el stream, ¿no? Está heavy. Ok. ¿Sabes? Los que están conectados me escuchan bien. ¿Se escucha? Por favor, los que están conectados pueden confirmar si se escucha bien. Confirmo, se oye. Perfecto. Ok. Bueno, un disclaimer, ¿no? Para empezar, esto, evidentemente, o sea, nosotros somos escenarios de análisis, pero nuestras opiniones son personales, siempre personales, no estamos hablando de opiniones de la empresa como tal, ¿ok? Y felicitar al Centro de Estudiantes que se acaba de ir por hacer estas charlas. Primero que no, hacerte las felicitaciones, porque también lo dijimos en el UCAP con el Ecomaratón, estas son oportunidades que se dan aquí en la academia para seguir fomentándolo, el conocimiento y buscar soluciones a problemas en Venezuela, que hay bastantes problemas, ¿no? Y es importante buscar soluciones y encontrarlas en los lugares que menos solemos pensar, ¿okay? Porque la distorsión económica venezolana ha sido tal que los problemas económicos tienen más que respuestas económicas, ¿okay? Y digo esto porque yo, que a mí me gusta bastante analizar el tema de la inflación, con un trauma personal, encontré una de estas soluciones en un postico corriente. ¿Okay? ¿En qué sentido? Yo empecé a trabajar en el 2016, ¿okay? Con 16 años. Y empecé a trabajar en Chacao y todos los días me iba caminando por los puesticos y por los calientes. Me di cuenta que los puesticos que estaban más llenos eran los que estaban al frente de edificios de oficina, ¿okay? Chacao. Y eran los que cobraban más. ¿Okay? ¿Qué pasó? En 2018 dejé ese primer trabajo y lo que observé es que todos esos precios de todos esos perros habían aumentado de forma desordenada. Segundo, esa relación económica que yo había encontrado oferta y demanda se había roto por completo. Y lo tercero es que esos puestos de perro caliente que estaban llenos ahora estaban más vacíos. Y ahora había más gente comiendo basura en la calle. ¿Okay? Y eso es lo que pasa con las inflaciones extremadamente altas, que son extremadamente perniciosas. ¿Okay? El problema con el análisis de las inflaciones modernas es que primero no hay un arquetipo definido, una parametrización
responderle con una propuesta de análisis que llegué a estudiar aquí en Latinoamérica con unas aplicaciones y unos comentarios finales para Venezuela. ¿Okay? Entonces, lo primero, no existe un consenso en la literatura sobre qué es formalmente esa hiperinflación. ¿Okay? Algunos hablan de 50%, esa es la teoría más usada cada mes. Otros dicen que no, que es 100% mensual. Otros hablan de que es 500% interanual. No hay consenso. Lo único que sabemos es que inflación muy alta. El segundo problema con esto es que solemos pensar que la hiperinflación es como un switch de luz. O estamos o no estamos. O está prendido o está apagado. Y en los casos modernos, a diferencia de lo que sucedió en Alemania o en Hungría en la Primera Guerra Mundial, los casos modernos no son switches. Son sinónimos de disfuncionalidad institucional total. Y por tanto, se tienden a parecer más a ollas con agua. ¿En qué sentido? Uno tiene una olla con agua, le prende la candela, el agua todavía no está para explotar, luego es que hierve, pero incluso una vez que uno apaga esa candela, el agua está caliente, ¿no? Y hay que esperar que esa agua se enfríe, bueno, pues para consumir. Así funcionan las hiperinflaciones modernas, ¿ok? Y existe algo más. Al no ser situaciones específicas, lo que nos tiende a causar no es tan sencillo. No es como que yo monetizo el déficit y eso automáticamente me genera inflación. No es que yo genero señorial y eso automáticamente me genera inflación. Hay problemas más que económicos que causan las grandes inflaciones modernas. ¿Okay? Un poco para mostrarles las definiciones que hay. Son muchísimas. Lo importante aquí es que solemos pensar es eso. Que la inflación alta es un switch. Y en lugar de pensar que es un switch, deberíamos pensar que es un ciclo, que sigue un proceso completo. ¿Okay? Esta es una teoría que integra el análisis de las inflaciones extremadamente altas y las segmenta en 4 fases. La primera, cuando ponemos la candela, es la inflación extraordinaria, tasa de inflación entre el 50 y el 5% interanual. ¿Okay? Luego, cuando el agua hierve en sí, que es la fase hiperinflacionaria del ciclo, que es cuando está por encima del 500% interanual. Cuando apagamos la candela y el agua está bajando, que es el 500% a 50% interanual, una fase desinflacionaria, y una fase final de estabilización, que es al menos por 5 años, tener tasa de inflación inferior al 60% intermensual. ¿Okay? Esto con el tema de la parametrización. Ahora pensemos en lo que contribuye. ¿Okay? Hace un par de años, unos autores encontraron que para esos casos, en situaciones específicas, como Alemania, Hungría, el país de la Primera Guerra Mundial, la incertidumbre jugó un rol determinante en explicar. ¿Okay? Entonces, ¿qué quise hacer yo? Ver si funcionaba, si explicaba o contribuía a explicar los ciclos hiperinflacionarios de América Latina. ¿Ok? Las OIT. Entonces, la incertidumbre, esta definición la saqué de Google, básicamente significa que no hay certeza, o con un nombre rimbombante, es un estado donde existe comprensión limitada o una situación de la que se tiene poca información o es desconocida, pero lo más importante de la incertidumbre no es la definición en sí, sino cuál es el foco que problematizamos. ¿Ok? Sus implicaciones pueden tener efectos según la teoría microeconómica, que es lo convencional, que es lo que solemos estudiar, y conductuales o psicológicos. ¿Ok? Lo microeconómico es que el agente económico es racional. ¿Ok? Toma decisiones perfectamente racionales. Y con base a esto podemos usar la teoría de utilidad esperada de von Neumann y Mollers, ¿no? Que está más utilizada en microeconomía para este tipo de situaciones. Y a pesar de que admite que somos agentes económicos perfectamente racionales, dice, bueno, en situaciones de incertidumbre, nuestras decisiones económicas dependen de nuestra aversión al riesgo. Yo puedo ser más adverso que una persona que ama el riesgo o que una persona que está atrás al riesgo. ¿Okay? Ese grado de aversión es lo que hace entender mis conductas económicas de consumo, ahorro, inversión en mediano, corto y largo. ¿Qué es lo que dice la teoría psicológica? Bueno, que eso que los agentes económicos son racionales. ¿Okay? Los agentes económicos o tienen racionalidad limitada o son directamente irracionales. Yo lo único ser racional que conozco es el Big Bang Theory, ¿no? De resto no somos computadores. ¿Okay? Y nuestras decisiones económicas dependen no de la aversión a los riesgos, sino de la aversión a las pérdidas. ¿Okay? Las personas tienden a sobreasegurarse porque no les gusta perder. No les gusta perder. No es un tema de riesgo, es un tema de pérdidas. Y también dependen de algo que se llama la falacia del confundido. Es que si yo ya hice una transacción, yo me voy a sentir mal si esa transacción no se cumple. Y voy a estar atado psicológicamente a esa transacción. ¿Okay? Piensen, por ejemplo, que ustedes compraron una entrada a un concierto
se les dobló el tobillo. Lo más importante, lo que más les va a doler seguramente, no es el tema de que les duela el tobillo, es el tema de que se perdieron el concierto porque ya esa entrada la compraron, ya el tiempo lo destinaron a eso. Es un tema de un costo hundido. Perseguimos esas situaciones como costo hundido, ¿ok? Y por supuesto la relación de estrés, ansiedad y desórdenes de compra compulsiva. Yo decía en UCAP que había muchos más estudiantes que a mí, por ejemplo, en la universidad, cuando estaba empezando con un examen, lo que hacía era comprar comida y comida, ¿ok? Bueno, ahora imagínense que eso se amplía a toda la economía en una situación de estrés generalizado. Hay un shock importante de consumo, ¿ok? Hay un sentimiento de inmediatez. Y ese sentimiento de inmediatez atenta contra la inversión a largo plazo y genera consumo compulsivo. Es más demanda, igual oferta, más precio. Es decir, más inversión. ¿Ok? ¿Cómo medir la incertidumbre? Pasa que cuando uno hace su tesis, uno le tiene la necesidad de decirle a todo el mundo de que está haciendo la tesis, ¿no? Y a mí me decían, no me preguntaban cómo estaba, sino cómo estás viendo la incertidumbre. Bueno, porque no es sencillo, ¿ok? Yo decidí usar 4 variables, ¿ok? Separadas en 3 categorías. Un indicador continuo de volatilidad cambiaria, porque el mercado cambiario, sobre todo el paralelo, tiende a canalizar las noticias y la percepción del entorno de todas las personas, o por lo menos las que participan en la actividad económica. Una variable de control, precisamente para controlar el hecho que nada más se está observando el mercado cambiario, ¿okay? Y factores de choque vistos a través de políticas de variables Tommy, como cambios de política y cambios de política económica, haciendo alusión a lo que decía Sapiens, que para arreglar de alguna manera las grandes inflaciones había que tener reglas de juego claras, ¿okay? Si yo cambio cada rato las reglas de juego, no hay reglas de juego claras. Esos son choques. ¿Ok? Ahora, la propuesta. Partimos de lo más básico, que es la teoría cuantitativa del dinero. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice? Que la inflación es un fenómeno monetario, porque si nosotros dependemos del dinero y de la producción permanece estable, bueno, aumentos en el dinero, dice la teoría, van a generar aumentos iguales proporcionales en la inflación. Mi propuesta es que esa teoría, por más de que sea muy bonita, no tiene que funcionar en los ciclos hiperinflacionarios, porque son situaciones anormales. ¿Ok? Y en la normalidad, lo más normal es que tengamos respuestas anormales. ¿Ok? Entonces, la propuesta que está en naranja es que a esto hay que agregarle esta incertidumbre y observar. ¿Ok? ¿Cómo lo observé? A través de un modelo en el que incluí estas variables. La variación interanual del IPC, inflación, la variación interanual de M2, haciendo alusión a la serie cuantitativa del dinero, y lo mismo con el PIB real, que la tuve que compartir para quitar las facturas de raíces unitarias. Estas 4 variables de incertidumbre que ya comenté, donde los choques de política económica, el choque de política en general y las otras 2 variables fueron tratadas de forma exógena. ¿Okay? Una variable endógena es aquella que su valor está explicado por todo lo que incluye en ese modelo, y una variable exógena es lo que está formado por algo más. ¿Por qué decidí analizar la incertidumbre como exógena? Porque a pesar de que se influyen varios factores económicos, vamos a ver que estas situaciones anormales se desarrollaron en países donde había altas presencias militares en el poder, donde habían dictaduras, a la gente la agarraban, la república la lanzaban sin paracaídas, entonces había guerras, había terrorismo, son situaciones que son más económicas. Entonces hay que analizarlas como variables. ¿Okay? Decidí analizar 3 países americanos. Mi intención era analizarlos todos. Pero ¿qué sucedió? Primero no pude analizar a Venezuela, porque no ha terminado. Es el único ciclo inflacionario del mundo que no ha terminado. ¿Ok? Entonces, al no tener la imagen completa, no se analizó. No existe consenso en que el caso boliviano sea estrictamente moderno, porque hay autores que dicen que obedece mucho a externo. ¿Ok? Entonces decidí eliminarla para no tener resultados distorsionados. Y no tuve suficiente información estadística ni de Chile en los 70, ni de Nicaragua. Entonces, Argentina, Brasil y Perú. ¿Ok? En el caso de Argentina, existe una relación bastante alta, en un sentido correlacional, entre las 2 variables principales. ¿Ok? Vemos que hay un primer repunte en el año 82 por la crisis de balanza de pagos. Esto hace que se genere una tendencia alcista en las 2 variables hasta que se toma el plan austral, ¿ok? Que era un congelamiento de precios agregado. ¿Ok? Esto hizo que la inflación y la incertidumbre se redujeran, pero a la inflación reprimida, que luego terminó repuntando. Se intentó hacer otro plan, otra vez congelamiento de precios, otra vez inflación reprimida, otra vez un repunte. Peor todavía. Luego se hizo un plan que se llamaba Tambones, que era hacer un doble canje de bonos y agarrar todos los dólares del sistema bancario argentino y transformarlos en australes. ¿Ok? Básicamente le quitamos los dólares a la gente.
y eso evidentemente hizo que la incertidumbre se disparara hasta el techo. ¿Ok? Pero bueno, lograron reducir la inflación porque tenían más en el sistema financiero para hacer frente a los shocks monetarios y cambiarios. Y luego, finalmente, con el plan de convertibilidad, donde se hizo la promesa y se puso una regla de juego clara, no de controles de precios, sino de que el peso y el dólar iban a estar atados uno a uno, y que se iba a tener ese compromiso, que la incertidumbre y la inflación empezaron a ceder. De hecho, el gráfico de Argentina en particular es interesante porque esta línea morada no termina. ¿Okay? No termina porque está expresada en logaritmos. Y logaritmos negativos no existen. Al final del ciclo hubo deflación. ¿Okay? Ellos tenían hiperinflación, pasaron a tener deflación. Es una situación completamente nueva. Caso de Brasil. Repunte también en el año 82 por la crisis de balanza de pagos. Ellos se tardaron más en tomar medidas hasta el año 85, 86. Congelamiento de precios, baja la inflación, baja la incertidumbre, inflación reprimida, explota. ¿Ok? En el año 87, plan Bresser, misma tónica. Luego hacen otro plan de verano, misma tónica. En el plan Collor, directamente toman el reposo bancario y la inflación baja, pero la popularidad del presidente es incontrolable y hace que la incertidumbre explote otra vez. Y esto se arregló de alguna manera con el plan real, que era un plan completo, que abordaba las dinámicas fiscales, las dinámicas monetarias y sobre todo de incertidumbre. ¿Ok? Que eso hizo que al final esta variable naranja, que es la volatilidad de la incertidumbre, se redujera. Al final del periodo de estudio hubo otro shock externo, una crisis rusa, que hizo que se agudizara, pero como ya la inflación no tenía un componente de incertidumbre, eso no trajo efectos de inflación. ¿Ok? En Perú la historia es un poquito más complicada porque a diferencia de todos estos países, Perú tuvo terrorismo, ¿ok? En los 80. Pero bueno, hay un aumento con la crisis de balanza de pagos del 82. La primera medida es una heterodoxa, se toma en el año 85, controles de precios, baja la inflación, baja la incertidumbre, inflación reprimida, explota. ¿Ok? Luego se intentaron 3 planes graduales con la misma tónica, pero no fue hasta que se anunció el fully shock que la cosa empezó a suceder en las dos variables principales. ¿Ok? ¿Por qué en Argentina y en Perú y en Brasil vimos esta dinámica esta tendencia tan pronunciada negativa y en Perú no? Bueno, porque el plan real y el plan de convertibilidad en la Brasil y Argentina eran planes de reglas de juego claras. En Perú no había reglas de juego claras. Ellos no anunciaban lo que iban a hacer, lo hacían, pero no anunciaban lo que iban a hacer. ¿Ok? Y como no anunciaban, no había racionalidad de los agentes. Entonces no podía ser. Eso hizo que la desinflación tardara muchísimo más. ¿Ok? Que es algo que ha pasado también en Venezuela. ¿Ok? Ya poniéndonos un poco más técnicos, decía estimar un modelo de panel bar con efectos fijos. ¿Ok? Esto para sacar a la luz esa heterogeneidad entre países, ¿no? Pues hay una frase de Tolstoy que dice que las familias felices se parecen todas, pero las infelices son infelices cada una a su propia manera, ¿no? Las inflaciones normales son todos fenómenos monetarios, pero cuando son ciclos hiperinflacionarios y son normales, cada una tiene explicaciones diferentes. ¿Ok? Por eso fue que se analizó con efectos fijos. Y con errores estándar para datos de panel para garantizar la robustez. Yo obviamente tenía que poner una corrida. Aquí están los resultados del modelo, un modelo que tiene un alto R cuadrado ajustado, que se comporta bien, tiene una buena explicación global, y cuando vamos a la explicación específica de cada una de las variables, vemos sobre todo, en el caso de la inflación y el dinero, que el primer efecto es positivo y el segundo es negativo. Esto lo que quiere decir es que el shock inmediato es de expectativas adaptativas, ¿ok? Y el segundo es un ajuste racional, pero este ajuste racional es mucho menor a lo adaptativo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque premia la inmediatez. Lo interesante es que las variables asociadas al dinero no son estadísticamente significativas, confirmando entonces esta propuesta de que los ciclos hiperinflacionarios son más que fenómenos monetarios. ¿Okay? Y cuando vemos a las variables de incertidumbre, vemos que esa volatilidad cambiaria es muy pequeña. El tema es que la volatilidad cambiaria no tuvo aumentos marginales en los plazos analizados. Estamos hablando de aumentos de miles, de 10.000, que tienen un shock específico. Y los choques de economía política y de política como tal fueron del 350 y 200% interanual. Esto, básicamente. Hay un shock como el que vimos en agosto del año pasado, lo más probable es que la inflación tenga una respuesta importante. El problema no es que el bolívar se devalúe, ¿okay? El problema es que lo haga en 2 días.
hay un cambio en la política económica, ¿ok? Sale el ministro de Finanzas, empieza a lanzar dardos de política económica diferentes, lo más probable, con base en evidencia empírica, 350% en los casos estudiados. Hay una elección, el anuncio del presidente, el presidente que pasó en Brasil, o cualquier choque político, 200% de inflación interanual, ¿ok? Estos son choques específicos los dos, que la apogeo de la incertidumbre es continuo, ¿ok? Y estos son los efectos desinflacionarios de menor incertidumbre. Ya les comenté, aplicaron el plan de convertibilidad en Argentina, baja la incertidumbre y la inflación se hizo prácticamente cero interanual. ¿Ok? Lo mismo sucedió con el plan real y tras el anuncio de Fujishock en Perú, la cosa fue más distinta, es porque aplicaron una política de incertidumbre y no anunciaron lo que iban a hacer. ¿Ok? Este es el caso de Latinoamérica, esto fue lo que yo decidí investigar, con base en esta investigación, decidí extrapolarlo a la realidad venezolana, y bueno, lo que hemos visto desde enero de 2019, que es el punto de inflexión que consideramos el escenario, es que, bueno, se redujo el déficit fiscal, ¿ok? Importante, porque el librito dice que si tú reduces el déficit fiscal y no lo monetizas, baja la inflación. Sí, no estamos en el 1.000%, pero estamos en 200%, que es bastante, ¿ok? Yo, de hecho, tengo un profesor que él decía que la gente del gobierno había que hacer trabajo en el Fondo Monetario, porque no hay tan drástico, ¿ok? Una desaceleración y más recientemente una reducción de la monetización del déficit estatal. El Banco Central está financiando menos a PDVSA, sigue siendo una cuenta enorme, en porcentaje es enorme, pero es menos, ¿ok? Hay una reducción significativa de la prima cambiaria y hay un régimen cambiario, entre comillas, más flexible, porque hemos visto que el tipo de cambio es más flexible, pero con altas intervenciones del Banco Central de Venezuela, ¿ok? Y estas intervenciones lo que hacen es un aumento artificial de la demanda de saldo real. Si yo llego dólares al mercado, saco bolívares. Y si saco un bolívar, hago que el bolívar sea un bien escaso, ¿ok? Es decir, que su precio con la tasa de cambio se mantiene, ¿ok? Pero todavía tenemos un reto pendiente, que es la inflación interanual del 250%, 300%, ¿ok? ¿Y cuál es ese reto pendiente? Que todavía no se ha manejado el tema de incertidumbre propiamente dicho. Vamos a entregar un mes de inflación y luego no tienes inflación por un mes. No tenemos datos del PIB, no tenemos datos de los componentes del PIB, no tenemos muchos datos, ¿ok? Y eso evidentemente hace que cada quien tenga sus propias estimaciones, pero al final del día nos manejamos con eso, con estimaciones, ¿ok? No hay una política económica certera. Y como no hay una política económica certera y no se han corregido de todo el ciclo, la inflación tiende a depender de la volatilidad cambiaria. Aquí vemos una altísima correlación entre variables, ¿ok? Y aprovechando que estamos un poquito en temas, nosotros usamos la volatilidad cambiaria para estimar la inflación y luego nos hagamos resultados. ¿Ok? Y esto es importante de cara al año electoral, ¿ok? Sobre todo porque nosotros pensamos que en el año electoral hay plata. Si hay plata, por aumento de liquidez. Si hay aumento de liquidez, lo más probable es que se impacte en los precios. Entonces, nosotros estamos condicionados mentalmente que el año que viene va a haber más inflación y la tasa de cambio aumenta más. ¿Ok? Condicionados. No estoy diciendo que vaya a suceder. ¿Por qué estamos condicionados? Porque ya nos han acostumbrado, ¿ok? No solamente aquí en Venezuela, sino en el caso de América Latina, de que eso es lo que termina sucediendo. ¿Ok? El problema no es que haya una poca incertidumbre, no es que haya cambios políticos, no es que haya un choque de política económica, es que una vez que se hace eso, una vez que se hace el anuncio y no se pueden controlar, ¿ok? Que las reglas de juego que ya yo cambié, las tengo que volver a cambiar, y las tengo que volver a cambiar, y las tengo que volver a cambiar, la cosa se parece más a que estoy lanzando armas a que estoy lanzando armas. ¿Ok? El problema no es que ellos mientan, digamos, sino que ya no les podemos. ¿Okay? Yo me tomé la libertad de poner una foto de la portada que estamos haciendo de Economía y Voto, de la revista Voto 30, que es una revista interuniversitaria, publicitaria. Una revista universitaria, cualquier, si ustedes quieren participar, lo pueden escribir perfectamente, pero que captura eso, que es lo que les fallan también. El año que viene es año electoral, y es un año económico electoral, donde la economía hace depender de las intenciones de voto. ¿Ok? Y ya para sintetizar un poco esta ponencia que está bastante pesadita, es más ilustrativo referirnos al ciclo inflacionario que a la hiperinflación en sí. Es mejor hablar del agua con agua que del switch. ¿Okay? Los ciclos hiperinflacionarios modernos son fenómenos complejos y multifactoriales
no son fenómenos monetarios estrictamente, sino que son fenómenos donde la incertidumbre tiene un papel importante en general. ¿A qué punto? Al punto en que los apoyos de la incertidumbre y los choques que ya vimos tienen efectos inflacionarios altísimos. ¿Okay? Y para Venezuela, cuando extrapolamos todo este análisis a la economía venezolana, existe una contradicción. La contradicción es que tenemos la certeza de que la incertidumbre tiene una gran componente de contribución a la inflación. ¿Okay? Bueno, y ya este es mi contacto, si cualquiera de ustedes me quiere escribir, y yo decidí poner esta imagen, porque yo estaba pensando que llegó un momento, yo me puse a leer muchas entrevistas de la gente para diferentes instituciones en estos países, que la gente en América Latina se quedó sin héroes nacionales y tuvo que empezar a poner animales. Pero bueno, yo nada más conseguí fotos de gente. Eso en algún momento fundó. ¿Okay? Gracias. Bueno, más que todo una reflexión. O sea, entendiendo que la incertidumbre es parte, componente muy importante de Venezuela, ahora con lo que comenzó Fabián del todo este proceso electoral que vamos a vivir o que estamos viviendo, este ambiente adicional y que es algo como único en Venezuela, único no, porque otros países han subido, pero además tenemos el problema de las sanciones y tenemos también la entrada de la industria petrolera. Sí. Entonces, eso todo adicional a lo que tú comentaste es un componente de incertidumbre adicional y diferente a todos esos casos que tú has comentado. Sí, y es particularmente interesante si uno analiza de la volatilidad cambiaria, porque a mediados de octubre se levantaron las sanciones, ¿okay? De las licencias por 6 meses, y ya nosotros desde mediados de octubre vimos un aumento agresivo en el nivel de intervenciones cambiarias, no solamente en números, sino en montos. ¿Okay? Están viendo demasiados dólares. ¿Okay? ¿Por qué? No estamos produciendo más, no es que el efecto de producción ya se haya canalizado, pero el simple hecho de tú vender petróleo a precios sin descuento ya te genera más recursos. Las licencias se acaban en abril. ¿Okay? Yo me imagino que hasta abril vamos a ver esta dinámica de fuertes intervenciones para que esta volatilidad cambiaria no se consuma. ¿Okay? De hecho, en noviembre, los primeros días, tuvimos una reducción muy fuerte de incertidumbre, o sea, nuestro indicador de incertidumbre, precisamente porque las políticas de intervención han sido muy agresivas. ¿Okay? Hay muchos dólares inyectados en el sistema bancario nacional. Entonces, claro, esto va a influir menos en la inflación en la medida que tengamos esos recursos. ¿Okay? Pero los acuerdos en Barbados, se aseguran, están atados a las habilitaciones. Y bueno, eso es un tema de... Entonces, ¿qué pasa si ese tema de la habilitación no se resuelve para abril? Bueno, lo más probable es que veamos un retorno de las sanciones no tan fuerte, ¿okay? Sobre todo si tenemos la amenaza de alguna forma, que es pro-sanción. Entonces, al momento de que se cae ese chorro de recursos, lo más probable es que la forma de determinar esa volatilidad cambiaria no sea tan clara, y ya fue el disco con las distorsiones de equilibrio. Y eso son shocks. Y de hecho, yo pienso que también lo de las sanciones generales, a lo mejor hay esa parte de las sanciones personales, eso sí es como tarda más. Sí. Y hay muchas personales dentro de las instituciones públicas. Sí. Entonces eso limita la dinámica de eso, o dificulta. Sí, bastante. ¿Ya? Sí, gráfica, permite abrir otro componente o otra línea de análisis para el caso venezolano. Si es cierto que no abordaste el caso venezolano, cualquiera puede que utilice tratar de extrapolarlo para poder tener una visión de lo que está ocurriendo, mucho objetivo sobre eso, ¿no? Solicito un líder político, el sistema económico que se activa cuando lo votan en el cuadro electoral, activa política expansiva, precisamente pareciera que la intención es la elección, no solamente mucho más los eso. Solamente dice que hay una coincidencia que en el cuadro electoral se activa el ciclo expansivo. Luego, cuando terminan las elecciones, la política restrictiva porque tiene que frenar lo que se viene por efecto de desplazamiento, etc. Me preocupa algunas cosas, ¿no? Yo porque este tema de incertidumbre nos
abre tu camino, investigando, estamos en una valoración académica, el tema económico de Venezuela, que tiene muchas aristas, Sí. pero por supuesto la incertidumbre no es un campo. Claro. Vamos para dar una explicación a lo que en muchos momentos pensamos tener explicación. Pero coincido con la persona que me preocupa. Estuve el día lunes, estaba el profesor Máximo Rosso, de la Central, que con esto, le habla sobre el fin de petróleo, y vamos a decir que tiene el profesor venezolano, pero ninguna variable, lo que me preocupa con esta investigación, es el tema de sanciones. El tema de sanciones supone, obviamente, puedo reconocer el tema de que comenta la incertidumbre, porque además, quienes controlan, dos, es un evento que distorsiona el hecho. Y distorsiona la economía. Ah, sí, sí, totalmente. Y entonces, lo que me preocupa es que a veces tenemos que analizar la economía solamente, dice la literatura, y involucramos elementos que en efecto inciden, son reales. Claro. Por ejemplo, se dice, no voy a acabar en las sanciones, por ejemplo, activar sanciones en las personas. Sí. No la economía. Sí, claro, en las personas que están siendo sancionadas, Son las que tienen. que definen. Entonces, me imaginas, sí, o sea, el efecto se mantiene. No es tan así de que solamente se eliminan las condiciones de negociación, de colocar nuevamente en nuestro mercado, inclusive lo que se reconoce, Claro. que ya que podamos colocar el mercado Sí. a un petróleo sin descuento, Ya ves. pues te afecta el tema de negocio, te afecta política. Claro, claro. Te afecta incluso políticos monetarios. Entonces, en algún momento, coincido contigo que el caso venezolano, así como ha concluido, ¿no? Va a ser un caso de estudio. Venezuela es un caso de estudio desarrollado. Buen todo. Sí. Harvard y Cambridge están estudiando, por ejemplo, sobre el tema de la partida diplomática, por ejemplo. Una actividad de lo que ocurre en Venezuela, como mundial, y que seguramente alimenta ese estudio. Claro. Y son variables que no solamente son imputables a los decisores de la partida, ¿no? Claro. ¿No? Pero creo que coger una línea de investigación que seguramente pudiese impactar en los decisores, o sea, que hay elementos que es importante crear certidumbre en los agentes económicos, de términos, reglas de juego, pareciera que es una variable que priva, Sí. y te lo demuestra caso Perú. Sí, pero las reglas de juego no fue que no se resolvió, pero mucho más de lo que fue pero nos da elementos, y por eso quiero felicitarte, gracias por el esfuerzo, porque hay una línea que significa no solamente la inversión del sistema monetario, pero en fin, una línea distinta, alternativa, complementaria para entender la realidad venezolana, que seguramente pudiese impactar en los decisores, que no son ajenos a este tipo de debate, y lo otro, que fue lo que decía el profesor Máximo en la central, que siento a veces, y es una preocupación que quiero dejarla, que en nuestra escuela de economía, bueno, en cuenta no somos de decir, no somos del todo racionales, implican sus actividades, a veces nuestras posiciones políticas, todavía porque no somos marcianos, nos alejan de la objetividad mínima que necesitamos para analizar la realidad. Sí. Porque a veces la realidad es antipática, ¿no? Nos ha pasado por un Vicente, porque no pude estar con Cuba aquí, el único que con el sector pelado, y ahora que llega a felicitar sobre estos temas, pero la realidad es tan fría y dura como tú crees, y no sabes si es justo, pero nos ayuda a construir, para tomar todas las decisiones, para su actividad. Pero me preocupa que muchos de los estudios que han hecho en los últimos 2 años han estado tan sesgados, y entiendo porque a veces tiene mucha objetividad. Por eso quiero poner en esa parte. Sí, muchas objetividad de las cosas que él dice, pero al final de cuentas son datos, opiniones. Entonces, bueno, pido función. Pero felicitarlo de verdad, felicitar a los chavos del Centro de Economía. Lo comencé, tengo clase ahorita en la Universidad de Santa María, se ofrecieron muchos centros de estudiantes, y ahora tener un club de economía, o tener un club de economía como el Disciplina Católica. Con los chavos del Central, que también soy estudiante, pues les digo que
la experiencia que hicimos en la Universidad Metropolitana, no sé si está Estuvieron aquí el martes los estudiantes de la Sí, una estudiante de la central, sí. y de verdad lo felicito. Llena de emoción porque al final de cuentas son ustedes las nuevas promociones los que llevan a los que ya no somos tan promociones, nos llenan de emoción, decíamos que interesados en este tema, porque además, por gravedad, les va a tocar su responsabilidad. En el corto, mediano y plazo, y hasta mañana. Y eso se debe de Un poco para comentar, yo cito aquí esta tesis, en esta casa también. Él habla sobre el ciclo venezolano, específicamente sobre el venezolano. Entonces yo les recomiendo que si quieran tener una imagen de ese campo de estudio que es el venezolano, le bueno, no sé si hay Otra pregunta. Sí, bueno, no sé si alguien más presencial tenga alguna pregunta, algún comentario que desee hacer. Si no, entonces, aquí, Ciro Vladimir León levantó la mano. Si quiere, puede escribir por el chat o puede abrir el micrófono y hacer sus preguntas. La foto mía. Se está comiendo, son un cachillo. Sí, provocó. Pero si sigo, listo. ¿No dice algo? Y sí, bueno, si no hay más nada después de la intervención o pregunta de Ciro, entonces con esto sí cerramos la charla. Gracias. Muchas gracias a los que se unieron. Bueno, de nuevo, estén pendientes para cualquier otro evento que vaya a haber de la Escuela de Economía. Pueden seguir a la página de Instagram, aquellos que no la estén siguiendo. Lo voy a escribir aquí en el chat. Creo que es Economía Unimed o Unimed Economía. Es Economía Unimed. Economía Unimed. @Economía Unimed. Entonces, nada, de verdad, mil gracias a todos por unirse. Dentro de poco, bueno, esta noche estaría subiendo esta grabación a YouTube. Así que, bueno, muchísimas gracias.